Buenas noches, bienvenidos a todos a esta noche académica que tenemos hoy en el Hospital Honduras Medical Center con nuestro nuevo equipo de ultrasonido, marca Esaote, y particularmente el día de hoy vamos a conocer una nueva modalidad que este equipo tiene y no teníamos anteriormente, que es la elastografía hepática. Y vamos a presentar las bondades de este equipo, de la tecnología, vamos a conocer de la utilidad clínica de este estudio, asociado a todos los parámetros que se pueden valorar con este equipo. No solo elastografía, sino que todo el estudio hepático, ultrasonográfico, Doppler, y asociado a la elastografía, que esa es una gran ventaja actualmente en comparación con el tradicional estudio que solo es elastografía pura. Es una enfermedad muy prevalente y está afectando mucho de nuestra población, el síndrome metabólico, y vamos a ver eso, cuáles son las indicaciones, cómo vamos a hacer la valoración, el seguimiento a los pacientes. Y para ello, el doctor Jorge García es residente del 4º año del posgrado de Radiología e Imágenes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y nos va a apoyar con la parte práctica, aproximadamente unos 25, media hora, luego preguntas y luego vamos a tener la oportunidad de hacer la práctica en el equipo para conocer esta nueva modalidad y lo denominamos ultrasonido multiparamétrico para enfermedad hepática crónica. Los dejo con el doctor Jorge García, quien va a dar la plática. Gracias. Muy buenas noches. El tema de hoy vamos a tratar sobre el ultrasonido multiparamétrico de hígado para enfermedades hepáticas crónicas. Es una charla corta que está dividida en dos partes. Primero vamos a hablar un poco de las generalidades del hígado, la enfermedad hepática, la progresión de daño hepático, esteatosis, fibrosis. Vamos a hablar un poco de qué modalidades o qué formas hay para evaluar la enfermedad hepática, invasivas, no invasivas, estudios de imagen, para luego pasar a la segunda parte, en donde vamos a hablar del ultrasonido multiparamétrico de hígado propiamente dicho. Entonces, generalidades, el hígado pues el órgano abdominal más grande, perdón. Funciones ya las conocemos: almacenamiento de glucógeno, descomposición de glóbulos rojos, producción de hormonas, desintoxicación. Tiene la capacidad de regenerarse. La progresión es igual para todo tipo de daño o todo tipo de injuria al hígado y está muy bien descrita en esta diapositiva. Entonces, las etapas de daño y enfermedad hepática son las siguientes. Tenemos un hígado sano que ante un estímulo nocivo o una enfermedad crónica del hígado forma esteatosis, ¿verdad? Depósitos de grasa dentro del hepatocito. Esto se combina con cierto grado de inflamación, lo cual va progresando a fibrosis, luego progresa a cirrosis cuando ya hay formación de puentes periportales. Todas estas etapas son parcialmente reversibles si se elimina el estímulo o si se le da un manejo médico o se trata los factores de riesgo, ¿verdad? O lo que esté causando el daño. Todas estas, de alguna manera u otra, siempre van a terminar en un mayor riesgo para desarrollar el carcinoma hepatocelular. ¿Y cuáles son esas enfermedades crónicas del hígado o esas enfermedades o estímulos que pueden causar daño hepático? Son la hepatitis viral, el consumo de alcohol y principalmente iba a ser el tema o el actor principal en esta charla va a ser la esteatosis hepática no alcohólica, non-alcoholic fatty liver disease. Entre otras tenemos también hemocromatosis y un sinfín de otras enfermedades, ¿verdad? Pero principalmente la esteatosis hepática no alcohólica. Entonces tenemos esta progresión de la enfermedad que está bien descrita. Empezamos con esteatosis hepática, la cual puede ser alcohólica o no alcohólica. Luego progresa a fibrosis y luego progresa a cirrosis hepática. En toda esta progresión de la enfermedad es muy importante tener algo objetivo
que nos permita valorar en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente, cuál es el grado de la enfermedad en la que se encuentra el paciente, y algo que nos diga si va a progresar o está en regresión, ¿verdad? Y detectar también las complicaciones que se asocian a las distintas enfermedades hepáticas, principalmente la cirrosis hepática y sus complicaciones como ser hipertensión, que ya las conocemos como hipertensión portal, ascitis, encefalopatía hepática. No solo quedarnos con las manifestaciones clínicas y los datos laboratoriales. La estetosis hepática no alcohólica, a diferencia de la alcohólica, esta se asocia más que todo a condiciones comórbidas, principalmente anomalías metabólicas, como ser la resistencia a la insulina, las dislipidemias, la obesidad central o centrípeta, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Sea cual sea el estímulo nocivo, todo el punto final va a ser la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es el punto final de una amplia variedad de procesos de enfermedad hepática crónica que causan necrosis hepatocelular. Tiene múltiples causas. Dentro de ellas tenemos el alcohol, la hepatitis viral, y día a día está cobrando mayor relevancia o mayor importancia, mayor porcentaje de causa de cirrosis hepática, la esteatohepatitis no alcohólica, aquella que se asocia a factores de aquellas comorbilidades que las describimos anteriormente, las dislipidemias, obesidad y resistencia a la insulina. Otras causas de cirrosis hepática tenemos la enfermedad biliar, las metabólicas, la hepatitis autoinmune, fibrosis quística y medicamentos. Entonces, ¿qué formas tenemos para evaluar la enfermedad hepática crónica? Tenemos aquellas formas invasivas y no invasivas. La invasiva es la biopsia, el estudio histopatológico del hígado, el cual nos va a decir en qué etapa de la enfermedad estamos. Estamos en una etapa de esteatosis, qué grado de esteatosis, estamos en una etapa de fibrosis o estamos en una etapa ya de cirrosis, que es la etapa final de la fibrosis. Existen también métodos no invasivos para evaluar la enfermedad hepática crónica, el grado, en qué etapa de la enfermedad estamos. Estos son los laboratoriales y los métodos de imagen. Dentro de los invasivos mencioné que está el estudio histopatológico, está la escala Metavir y la clasificación de Sugar, que lo divide en 5 estadios, que van del 0 al 4, siendo el 4 la cirrosis, pasando por la fibrosis portal, fibrosis periportal y la formación de puentes entre los espacios porta. Las desventajas pues, de la evaluación invasiva de la enfermedad hepática son que requiere una biopsia, la cual conlleva sus riesgos, su costo y el hecho que no está disponible para todos los pacientes, porque existen contraindicaciones. Dentro de las pruebas laboratoriales tenemos las enzimas hepáticas, las bilirrubinas, la albúmina sérica, los tiempos de coagulación, entre otros. Ya pasando a los métodos de imagen, tenemos el ultrasonido y la resonancia magnética en sus distintos parámetros. El ultrasonido en su escala de grises, en su Doppler, en su ultrasonido contrastado, y la resonancia magnética con sus distintas secuencias y parámetros para evaluar el grado de esteatosis o de cirrosis hepática. Dentro de estos está la elastografía. La elastografía es una modalidad que mide la rigidez de un tejido. Cuando se aplica al ultrasonido la vamos a llamar sonoelastografía, la cual va a tener dos métodos, una basada en shear waves y otra basada en tensión-compresión. Esto lo voy a explicar en mayor detalle más adelante. Pero si se fijan, dentro de la elastografía basada en shear waves se encuentran las que son 2D shear waves, y dentro de esa está el que va a ser el tema de hoy, ¿verdad? El Kelaxto de SAOT. También aquí podemos ver el FibroScan. También existe la elastografía por resonancia magnética, la cual evalúa también la rigidez de, en este caso, el hígado, mediante estímulos mecánicos y la evaluación por resonancia magnética. La elastografía por resonancia magnética, no vamos a entrar en mucho detalle en ella, solo que sí es un estímulo físico que se le da al paciente. Existe un dispositivo que genera un estímulo mecánico, una onda,
sobre el paciente y luego, mediante secuencias de resonancia magnética, esto nos permite valorar el grado de rigidez del hígado. Tenemos el FibroScan. Este mide la rigidez y elasticidad de un tejido. Este usa un pulso mecánico de vibración y una onda de ultrasonidos. La desventaja del FibroScan, como veremos más adelante, este no genera una imagen en escala de grises, únicamente genera datos, pero genera una gráfica que nos va a decir el grado de rigidez del hígado. Esto es como generalidades. Ahora sí, pasando a la segunda parte, ya el ultrasonido multiparamétrico de hígado, propiamente dicho. Entonces, ¿qué es el ultrasonido multiparamétrico de hígado? Pues es el que usa por lo menos 3 parámetros: escala de grises, la valoración Doppler y la elastografía. Opcionalmente, podemos también hacer uso del ultrasonido contrastado o el medio de contraste. Entonces, ¿qué es la elastografía? Es una modalidad diagnóstica donde se utilizan ondas para evaluar la rigidez, elasticidad en respuesta a la presión mecánica sobre el tejido. Existen 2 técnicas, como ya se las había mencionado, la que usa ondas sonoras, la sonoelastografía, la cual tiene 2 métodos, la basada en shear waves y la de tensión-compresión, y tenemos también la elastografía por resonancia magnética. En la sonoelastografía, el tipo de estímulo externo usado para calcular la rigidez define el método de sonoelastografía. La elastografía de tensión es la presión que ejercemos nosotros con el ultrasonido. Ese es el estímulo externo que se usa para calcular la rigidez del órgano. Hay otros métodos usan una fuerza mecánica endógena. Por ejemplo, hay unos que usan la pulsatilidad de la carótida. Esto más que todo en las aplicaciones de tiroides. Y tenemos la elastografía de shear wave, en donde el estímulo externo es una onda sónica emitida por el transductor. No somos nosotros los que comprimimos el tejido, sino que es una onda sonora que la emite el mismo transductor. Y es una onda sonora distinta al ultrasonido, a la onda de ultrasonido que se genera habitualmente. Tiene unos megahertz más bajos que los que emite el ultrasonido normal. Una comparación o una analogía que podríamos usar es que la elastografía de shear waves es como tirar una piedra a una recipiente de agua. Las shear waves son esas ondas que genera la piedra en el agua. Esas son las shear waves. Y la piedra es la onda sonora que genera el ultrasonido, el estímulo. ¿Qué es la elasticidad? Es una propiedad física y mecánica. Es la deformación reversible de un objeto, un tejido, por fuerzas exteriores, y la capacidad de recuperar su forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Y consolidando todo, ¿verdad? Y que tiene que ver la rigidez, la elasticidad, la elastografía con la enfermedad hepática y la cirrosis. Bueno, en la cirrosis hepática tenemos una acumulación de tejido fibroso. Entonces el hígado se va a volver más rígido por este tejido fibroso. Un hígado sano va a ser blando y un hígado cirrótico va a ser rígido por ese depósito de tejido fibroso. El hígado cirrótico, que es rígido, va a transmitir más rápido estas ondas estas shear waves, estas ondas de cizallamiento. En resumen, el ultrasonido lo que mide es qué tan rápido se propagan esas ondas. Entre más rápido se propaguen, ese tejido es más rígido, y entre más rígido es, en el caso del hígado, se asocia, o hay tablas, hay estudios que correlacionan el grado de rigidez con el grado o la probabilidad de tener fibrosis. ¿Qué son las shear waves? Entonces tienen la traducción al español la buscamos, se llaman ondas de cizallamiento, cortantes o ondas transversales. Una comparación que usan la literatura la comparamos con las ondas que emiten los terremotos. Entonces las ondas longitudinales son las que emite el transductor. Las comparamos con las ondas expansivas y compresivas en un terremoto. Son aquellas que mueven el suelo, por así decirlo, pero que no desencadenan movimientos superiores o inferiores. En cambio, las ondas de cizallamientos se propagan a manera de depresiones o elevaciones en el suelo. Por eso es un nombre transversales, se propagan transversalmente ante un estímulo, que en este caso es la del ultrasonido.
Y la comparación que ya les mencioné anteriormente es como tirar una piedra a un recipiente de agua. La piedra es el ultrasonido, el haz de ultrasonido, y las shear waves son las ondas de agua. ¿Qué tan rápido se propagan estas ondas? Bueno, si se propagan rápido, hay mayor grado de rigidez, se asocia a fibrosis. Y entre menos rápido se propaguen, indican o nos dicen que estamos ante un hígado sano. En resumen, ¿cómo se calcula la rigidez de un tejido? No vamos a entrar en mucho detalle, utiliza algo que se llama módulo de Young. Básicamente la elasticidad tiene que ver, es una relación entre la tensión o el grado, la fuerza que aplicamos y la deformación de ese tejido. Este se mide en kilopascales. Dependiendo del tipo de sonda de elastografía, va a ser cómo se calcula la rigidez del tejido. Básicamente la elastografía de tensión en la que nosotros hacemos el estímulo lo calcula según la ley de Hooke. En resumidas cuentas, entonces es una relación inversa. Entonces, entre menos se deforme el tejido, más menos elástico va a ser, y entre menos se deforme el tejido, menos elástico va a ser. ¿Cuál es la desventaja de usar este método? Que esta variable de acá representa la tensión, la fuerza aplicada externamente, y esa es variable de un individuo a otro, ¿verdad? No es muy reproducible. Pero sí es útil en tejidos que están cercanos o son superficiales, por ejemplo, tiroides o mama. En cambio, la elastografía por shear waves usa esta otra fórmula que vemos acá, en donde básicamente el único factor es que puede cambiar y que no es constante es la velocidad de propagación de las shear waves, ¿verdad? Entonces es más objetivo, por así decirlo. Este lo mide en metros por segundo, pero se puede transferir o transformar en kilopascales. Entonces volvemos a los métodos de la elastografía. Tenemos dos, los basados en shear waves y los basados en tensión-compresión. No vamos a hablar de los segundos, vamos a hablar de los shear waves. Dentro de los shear waves está el FibroScan. Están los 2D shear wave y los point shear waves, que lo vamos a explicar más adelante. Dentro de los 2D shear waves está el Kelaxto de Esaote, entre otros también. Ahí están de General Electric y otros fabricantes. Esta tabla pues resume muy bien las distintas modalidades que hay para la elastografía. Como pueden ver, la elastografía transitoria es la del FibroScan. La fuente o el estímulo para generar las shear waves es un vibrador mecánico, es algo físico que está ahí, que vibra, que golpea y que genera esa onda, ese estímulo que genera las shear waves. La desventaja es que no vamos a tener una imagen del hígado, ¿verdad? Es algo, no tenemos el modo B, no estamos viendo el hígado, no estamos viendo ese órgano. Y nos genera no genera elastograma, nos genera un mapa de colores que se correlaciona el color con el grado de elasticidad. Tenemos los point shear waves, en los cuales sí el estímulo es un haz de ultrasonido del transductor. La desventaja es que no genera un elastograma, no genera un mapa de colores del grado de rigidez del tejido. Y tenemos los 2D. Dentro de ellos pues están el que produce Esaote. Estos, la ventaja de ellos es que generan más shear waves, ¿verdad? Generan más estímulos, de manera que la región de interés va a ser más grande. Esto lo vamos a explicar mejor con imágenes. Entonces, así se ve un point shear wave, ¿verdad? Un ultrasonido multiparamétrico con elastografía mediante point shear waves. En este caso tenemos un impulso de radiación acústica que se abrevia como ARFI. Este condiciona desplazamientos focales del tejido y estos generan las shear waves y el aparato las mide. Viene de su nombre point shear wave, este es más focal, ¿verdad? El estímulo es más focal, es sobre una región de interés mucho más pequeña, y la desventaja es que esta no nos va a generar un mapa de rigidez del órgano. Aparte de eso, pues al igual que todos los basados en shear waves, nos va a dar un valor de velocidad que se puede transformar en kilopascales. La ventaja es que también tenemos un modo B, tenemos simultáneamente modo B y tenemos simultáneamente la parte de la elastografía. Tenemos la elastografía transitoria, que es el FibroScan. Así se ve un informe o la imagen o el gráfico que genera un FibroScan. Entonces aquí se usa un pulso mecánico de baja frecuencia, un vibrador mecánico.
lo cual incide sobre el hígado y genera las ondas de cizallamiento, las shear waves. Los valores de rigidez son en kilopascales. Ups, perdón. Y este es el resultado que tenemos. Entonces aquí se mide en kilopascales. Una ventaja del FibroScan es que también nos da un parámetro de atenuación controlada o CAP. ¿Qué es esto? Es una medida objetiva de qué tanto se va atenuando o haciendo más débil el haz del ultrasonido en el tejido hepático. Esto del valor que nos da es en decibeles por metro y esto se puede usar para medir objetivamente la esteatosis y nos permite detectar esteatosis menores al 20%. La desventaja pues es que esto no nos da una escala de grises ni nos permite valorar Doppler, ¿verdad? Porque es únicamente para eso, es un aparato que mide la elastografía. Así se ve un FibroScan, vemos que sí tiene una pantalla, pero su única función es generar esa gráfica, esos datos, ¿verdad? Es similar a un ultrasonido en el que tiene un aparato que se parece mucho o asemeja mucho a un transductor. Puede ser realizado por personal no radiólogo, personal técnico, y es más fácil de aprender su uso. Y así se ve un 2D Shearwave, abreviados 2D SWE. Entonces la diferencia es que son múltiples ARFI, múltiples estímulos sonoros, genera más shear waves y la máquina pues mide la velocidad de propagación de las shear waves y eso genera un elastograma. En resumen podemos decir que el point shear wave es un punto focal, una región de interés mucho más pequeña y no genera un mapa de colores de la rigidez del tejido. Los 2D shear waves, la caja es mucho más grande, la región de interés es mucho más grande y nos va a generar un mapa de rigidez cuya escala va a depender del grado de rigidez del órgano, rojo más rígido, azul menos rígido, y también nos da un valor cuantitativo, también nos da kilopascales o metros por segundo, no solo nos da esa gráfica. Las ventajas de estos métodos basados en shear waves, el 2D y el point shear wave, es que se pueden implementar en un ultrasonido. Entonces, únicamente ya es un principio mecánico que va dentro del transductor, pero es más práctico o se puede implementar más fácilmente al ultrasonido que ya conocemos. El FibroScan es un aparato aparte, que es casi o igual de caro que un ultrasonido, y su única función es medir rigidez, no nos da una escala de grises ni Doppler, porque no es un ultrasonido. Esta gráfica, pues, así se calcula la rigidez de un tejido en las elastografías por Shearwave. No vamos a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Un haz de ultrasonido, ¿verdad? Incide sobre el tejido y este genera ondas de cizallamiento transversales. Ese es el primer paso. El segundo paso, el mismo transductor mide qué tan rápido se propagan estas ondas. Mediante cálculos matemáticos y algoritmos, genera o detecta o mide la velocidad de propagación y esto lo traduce en metros por segundo o kilopascales mediante esta fórmula. Vemos que es más objetivo ya que es constante, ese estímulo es constante a diferencia del point shear wave, que a diferencia de los otros, que somos nosotros los que generamos ese estímulo. ¿Cuáles son las indicaciones entonces para la elastografía hepática? Entonces, principalmente estadificación de la fibrosis hepática. Ya cuando tenemos hallazgos clínicos, laboratoriales, por imagen incluso, ya estamos hablando de una etapa avanzada. La idea de la elastografía es detectar la fibrosis, la cirrosis hepática en estadios tempranos en los cuales los hallazgos por imagen todavía no están establecidos, ni los hallazgos laboratoriales ni los hallazgos clínicos. También es útil en estableciendo el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa y varices esofágicas de alto riesgo. Es un excelente complemento al ultrasonido en escala de grises para detectar esto. ¿Por qué? Porque existe hipertensión portal clínicamente significativa que tal vez no tiene signos o hallazgos por imagen bien floridos o bien establecidos, ¿verdad? Existen parámetros de elastografía
que cuando están presentes, aunque no estén presentes hallazgos por imagen, dilatación de la vena porta, varices, esplenomegalia, etc., aunque no estén presentes, ya es una hipertensión portal clínicamente significativa. Este paciente tiene riesgo de varices esofágicas y es candidato a una endoscopía, por ejemplo. También se es útil en la caracterización de los tumores hepáticos, es una indicación que todavía está en estudio, y también como pronóstico de los resultados clínicos de la enfermedad hepática crónica, es decir, para pronosticar la progresión y para medir la respuesta al tratamiento. Volvemos entonces a la estrografía 2D por shear wave. Un estímulo genera shear waves, genera ondas de cizallamiento, se mide la velocidad, se genera un elastograma, que es este de acá. La principal diferencia del point shear wave, que es un punto focal mucho más pequeño y no genera ese mapa. Y aquí es donde empezamos a ver las diferencias. Se deben de realizar 5 mediciones dentro de la caja y tienen que estar libres de vasos y conductos biliares. Entonces, ¿qué medidas proporciona la elastografía por shear waves? ¿Qué parámetros nos van a dar, verdad? Son todos estos, ¿verdad? Son varios, son algo confusos. Todos están en kilopascales, metros por segundo. Nos van a dar un valor medio. Recuerda que son 5 mediciones. Nos van a dar un valor medio de todas las mediciones que realizamos. Nos van a dar un promedio. Nos van a dar una desviación estándar. ¿Qué tanta variación hay entre un punto, un píxel, un voxel, por así decirlo, y otro con respecto a su valor de rigidez? Nos van a dar esa desviación estándar y nos van a dar un rango intercuartil. Todos estos son en kilopascales. Los parámetros más importantes son la media y esta relación entre el rango intercuartil y la media, que cuando es menor de un 30%, esto más que todo es como control de calidad. ¿Qué nos va a decir o qué parámetros nos van a decir que la medición fue correcta y fue adecuada? Por fortuna, el mismo aparato nos da herramientas para garantizar medidas confiables. Estos sí es necesario conocerlos porque es lo que vamos a ver ahorita cuando pasemos a la parte práctica. El aparato nos da un mapa de dispersión, que es este mapa de acá, y esta es una de las ventajas sobre el point shear wave. El point shear wave no nos da esto, y es una de las razones por las que el point shear wave ocupa más mediciones. El point shear wave ocupa por lo menos 10 mediciones para poder decir, ok, la muestra es adecuada. El 2D solo ocupa por lo menos 5 mediciones. Nos da este mapa de dispersión, que es un mapa que en base a la desviación estándar del valor de cada píxel. Entre más desviación estándar haya, significa que la fiabilidad es débil, ¿verdad? Entre más desviación estándar haya, eso es un signo malo. ¿Qué significa? Que probablemente estemos midiendo un vaso sanguíneo o estemos midiendo un conducto biliar o algo que se sale del tejido hepático, ¿verdad? O estamos midiendo un artefacto, o estamos midiendo una lesión, etcétera, un quiste. Entonces, cuando se salen de la desviación estándar, eso es un signo de que ese dato no es muy fiable, ¿verdad? Buscamos que sea homogéneo, ya sea homogéneamente fibrótico, homogéneamente rígido, pero que sea la muestra sea homogénea. ¿Y qué nos van a dar inhomogeneidad? Pues los vasos sanguíneos, los conductos biliares, etcétera. Y tenemos también un parámetro de rechazo, eso lo controlamos, es como vendría a ser una especie de como el wall filter o el filtro de pared del ultrasonido, en donde nosotros controlamos qué tan sensible es al mapa de dispersión, ¿verdad? Qué tan sensible es, qué tantas desviaciones estándar queremos que no vayan en la medición. Todo esto para al final generar este mapa de color, este elastograma. Vean que no cuenta dentro de la medición los vasos sanguíneos, ni tampoco cuenta los conductos biliares. Entonces, vamos a pasar, ya esta es la última parte y es creo que la más importante, las recomendaciones de la Sociedad de Radiología en Ultrasonido para la medición de la rigidez hepática. Ya existen guías, ya existen consensos, ya existen reuniones de expertos que han dado parámetros, han dado guías de cómo debe ser la medición adecuada y cuáles son los parámetros de calidad. Se dividen en 3, las instrucciones de escaneo, el posicionamiento de la caja de muestra y el número de medidas. Con respecto a las instrucciones del escaneo, es necesario un ayuno de 4 a 6 horas. Esto pues, un hígado que no esté en ayuno puede alterar los valores de rigidez. Un hígado que el paciente acaba de comer puede dar un falso valor alto de rigidez.
El acceso va a ser intercostal derecho, siempre. El paciente en decúbito dorsal. El lóbulo que vamos a interrogar es el lóbulo derecho. Vamos a usar un transductor convexo. El acoplamiento debe ser completo, se refiere a que debe haber siempre gel de ultrasonido en contacto con la piel, el espacio intercostal del paciente. Debemos ejercer una presión suficiente, pero no tan fuerte que podamos deformar el hígado ni alterar los parámetros. Y el paciente debe estar sin respiración durante la adquisición. Vemos aquí que este último parámetro puede ser un poco difícil de cumplir, pues, por ejemplo, un paciente con cirrosis ya avanzada y establecida. Luego pasamos al posicionamiento de la caja de muestreo. Entonces, debe ser una área libre de vasos o conductos biliares o nódulos. Entonces, la caja, en la región de interés, la cajita, que recuerda mucho a la caja de Doppler Color, debe estar libre de vasos, conductos biliares o nódulos, debe estar 1 a 2 centímetros por debajo de la cápsula de Gleason y debe tener un eje ortogonal a la cápsula, es decir, paralelo a la cápsula. Eso lo controlamos angulando el ultransductor. Y luego pasamos al número de medidas. El consenso de la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido dice que por lo menos 5 medidas son necesarias si estamos usando 2D shear wave. Si estamos usando point shear wave se ocupan por lo menos 10 medidas. Y ellos establecen parámetros de calidad o hablan de parámetros de calidad según fabricantes. Y el más importante es la relación del cuartil sobre la media, que debe ser menor del 30%. Es decir, la variación entre un voxel y otro, una medida y otro, no debe ser mayor al 30%. Recuerden, aquí la variabilidad significa que la medición no es confiable, porque si hay mucha variabilidad, esperamos que el hígado sea homogéneamente cirrótico. Si hay mucha variabilidad, significa que estamos midiendo, por ejemplo, un vaso sanguíneo o otras cosas. Entonces, ¿cuáles son otros parámetros de calidad? Desviación estándar menos del 30% del valor medio. Una relación cuartil, valor medio, de las 5 medidas menor al 30%. Esto lo vamos a ir viendo tal vez en la parte práctica más detalladamente. Parámetros de rechazo, mapa de dispersión y el adecuado posicionamiento del ROI. ¿Cuáles son algunos pitfalls? Shearways débiles por pared gruesa y artefactos, ¿verdad? En un panículo adiposo grande o bien grueso, ¿verdad? Nos va a dar como resultado shearways débiles. Una caja que no se colocó perpendicular a la cápsula de Gleason. No interpretar hallazgos sobre la base clínica y laboratorial. Esto no es algo meramente técnico, sino que también tiene que interpretarse. Vamos a ver más adelante en un algoritmo donde sí entran en juego los datos laboratoriales. Y una sobreestimación de la rigidez. ¿Cuándo ocurre esto? Ingesta de alimentos, cuando hay una hepatitis viral. El paciente no tiene que tener una hepatitis cursando actualmente. Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva pueden sobreestimar la rigidez. Y la colestasis extrahepática. Ok, entonces, ¿cómo vamos a analizar los resultados? Ya discutimos cómo debe ser la técnica, el adecuado posicionamiento, la importancia, ¿verdad?, del ayuno, entre otros. ¿Cómo analizamos los resultados? Bueno, el FibroScan, como es algo propietario, ellos tienen su propia tabla que relaciona kilopascales con el grado de fibrosis, F1, F2 hasta F4. Sin embargo, esto no está estandarizado, es algo propietario de ellos. En el 2020 hubo una actualización de la declaración en consenso de la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido para la astografía hepática. Llegaron ellos a una posición neutral y a una regla de 4. Esto para tratar de unificar pues, todos los fabricantes de equipos con esta modalidad de la astografía. Esta regla de 4 es 5, 9, 13, 17, son kilopascales. Esto solo aplica para técnicas que usan la ARFI, ¿verdad? El estímulo viene del transductor y únicamente está aprobado para etiologías virales y la esteatosis no alcohólica. Para la alcohólica todavía no hay suficiente evidencia. Y lo divide en 4. En base al dato o al resultado de kilopascales o de rigidez. Menos de 5, menos o igual de 5 es una alta probabilidad de ser normal, con un alto grado de confianza. Menos de 9, aquí es donde es importante la clínica y los laboratorios. Menos de 9 significa que en la ausencia de otros signos clínicos y laboratoriales descarta totalmente enfermedad hepática crónica estable.
Si existen datos clínicos de hepatopatía crónica, se necesitan más estudios, ¿verdad? Esto es si es menor de 9. Tiene que ser en ausencia de datos clínicos y laboratoriales. Entre 9 y 13 es un hallazgo gris, ¿verdad? Es sugestivo, pero ocupa más estudios. Aquí es donde entra en juego el ultrasonido multiparamétrico, porque aquí es donde nos vamos a apoyar de la escala de Grises y el Doppler, por ejemplo, cuando nos dé este valores de 9 y 13. Más de 13 kilopascales rules in, es diagnóstico o alta probabilidad de que sea una enfermedad hepática crónica compensada. Y más de 17 es sugestivo de hipertensión portal clínicamente significativa o una hepatopatía crónica descompensada. Entonces, este consenso pues simplificó mucho qué hacer o cómo interpretar estos valores de rigidez y de kilopascales, y nos dio esto, ¿verdad? Basado en la evidencia, únicamente aplica para etiologías virales y no alcohólicas. La literatura que consultamos, ¿verdad? Hay un artículo que habla de ultrasonido multiparamétrico. Esta es una propuesta de algoritmo, ¿verdad? No ha sido validada, pero es una propuesta de un algoritmo práctico simplificado para el uso clínico de la ecografía multiparamétrica. Aquí es donde entra en juego el modo B y el modo Doppler. Entonces tenemos un paciente con enfermedad hepática crónica, que en el modo B tenemos datos por imagen de cirrosis, superficie nodular, hipertrofia del lóbulo caudado, etc. Si están presentes, pues es diagnóstico o muy alta probabilidad de cirrosis. Si no están presentes, nos apoyamos en los valores de rigidez hepática. Vemos que si es entre menor de 13, menor de 11, ¿verdad? Descarta totalmente la cirrosis hepática, con un valor predictivo del 95 al 97%. Entonces, eso es para aquellos hígados que se ven normales o no tienen datos bien claros de cirrosis. Esto nos da un mayor grado de confianza de que no estamos ante una cirrosis. Por lo menos ya estamos tranquilos de que no hay cirrosis sin necesidad de la biopsia. También tenemos otra vía a través del Doppler. Entonces, tenemos signos típicos de hipertensión portal, por colaterales, vena porta dilatada, etc., ascitis, esplenomegalia. Si lo tenemos, pues ya es un diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa. Ascitis, esplenomegalia, ya es una hipertensión clínicamente significativa. Si no están presentes, ahí es donde nos podemos apoyar con los valores de elastografía. En donde, bueno, si tenemos menos de 20 kilopascales y tenemos plaquetas más de 150, entonces definitivamente descartamos hipertensión portal. Si tenemos entre 20 y 25 kilopascales, recuerden que esto es sin hallazgos Doppler de hipertensión portal, pero si tenemos un hallazgo de 20 a 25 kilopascales, eso ya es rules in o nos da el diagnóstico o la alta certeza de que estamos ante una hipertensión portal clínicamente significativa sin hallazgos por imagen de hipertensión portal. Y este es otro que no lo vamos a tratar, ¿verdad? Pero también ahí existe la medición de la rigidez del vaso. Entonces también podemos medir la rigidez del vaso, y cuando la rigidez del vaso es menos de 46 kilopascales, esto rules out o descarta hipertensión portal. Y aquí tenemos otras vías, ¿verdad? Que no las vamos a discutir, pero aquí podemos ver cómo el ultrasonido multiparamétrico nos ayuda en los casos, por ejemplo, que son sugestivos, o en aquellos casos en los que queremos descartar, ¿verdad? O no están muy claros, ¿verdad? Sobre todo aquellos pacientes sin hallazgos por imagen de cirrosis, pero que está la sospecha que podemos estar entre una cirrosis en etapas tempranas que no se manifiesta por imagen. También dentro del multiparamétrico está la evaluación de la esteatosis hepática. Esto lo dice el consenso de radiólogos sobre la elastografía hepática. Mencionan que la estetosis se puede evaluar utilizando métodos basados en ultrasonido, coeficientes de atenuación. Sin embargo, actualmente no hay pruebas suficientes en este momento para proporcionar recomendaciones sobre el uso de métodos basados actualmente. Entonces, ahorita no hay suficiente evidencia para los métodos que evalúan de manera objetiva, no solo cualitativa, viendo la ecogenicidad del hígado, en el caso de la esteatosis. Actualmente el que sí puede evaluar eso es el FibroScan. El FibroScan pues, nos permite detectar aquellas esteatosis entre menores al 20 y mayores al 5. Sin embargo, pues es una tecnología emergente. Existe la tecnología QAI de Esaote, es una visualización y cuantificación de la atenuación del haz de ultrasonido. Esto nos da un valor objetivo que
qué tanta esteatosis o qué tan significativo es o puede ser la esteatosis del paciente. Se mide en decibeles por centímetro por megahertz y hay puntos de corte de 0.61 para esteatosis leve y más de 0.72 para esteatosis significativa. Eso es un gran avance porque es una medida objetiva o algo objetivo de cómo medir esteatosis hepática. Ya no solo es solo visual, no solo es cuantitativo o cualitativo. Ya para terminar, este es el formato de informe que recomienda el consenso del 2020. Vemos aquí que hay que medir, hay que describir, ¿verdad?, qué tipo de máquina se usó. Hay que describir si se usó point shear wave o 2D shear wave. Hay que describir si se usó una sonda siguiendo las guías de la SRU. El número de muestras que se tomó. Hay que mencionar el IQR, el cuartil, el ratio del cuartil a la media, ¿verdad?, porque es un parámetro de calidad, hay que mencionarlo menos del 30. Y se concluye acá sugestivo de o que sugiere algún grado de fibrosis hepática. El valor de rigidez del hígado fue tanto, ahí donde ponemos el valor de rigidez. Sugestivo de, y usamos la terminología que recomienda las guías, que solo son 4, ¿verdad? Son rules, descarta esteatosis. En ausencia de hallazgos clínicos, se descarta esteatosis, se ocupan más estudios. Y la otra es que es diagnóstico y la otra es que es significativo para hipertensión portal. Algo que recuerda mucho, por ejemplo, a los RATs, ¿verdad? Los distintos RATs que hay, ¿verdad? Indeterminado o rules, descarta o, no o afirma. Y aquí, ¿verdad?, se debe considerar las siguientes oraciones o el uso de palabras como las funciones hepáticas, ¿verdad? Siempre hacer ese disclaimer, ¿verdad? En ausencia de elevación de enzimas o datos o hallazgos clínicos de cirrosis, esta se descarta, sobre todo cuando es entre 7 y 9 kilopascales. Eso es toda la parte, ¿verdad?, de la parte teórica, por así decirlo, del ultrasonido multiparamétrico de hígado. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Gracias. Es que miren que esto cuantifica el fenómeno, o sea, y esto es lo sustancial, y por eso es que todas las sociedades las bibliografías actuales, realmente, o sea, este movimiento reciente, inclusive lo extraordinario es esto de que este concepto de ultrasonido multiparamétrico, que tiene que ver con nosotros, que realmente eso es lo que en gran medida no solo es la tecnología, sino que nos genera, a los radiólogos nos motiva a introducirnos en esto, es que realmente es cuantificar cómo está en ese momento ese paciente para poderlo valorar en el tiempo con el colega que lo va a manejar, porque yo no lo voy a manejar, ¿verdad? O sea, el colega que lo va a manejar, que pues en este caso los gastroenterólogos están de cabeza con esto, y seguramente los internistas. Pero, y aquí es donde viene el tema de lo que popularmente, digo popular porque es el concepto que más se maneja de hígado graso. Y la gente es la más fácil, el hígado graso. Y realmente me llamó la atención que una sociedad que maneja la patología hepática, pues lo pone a la par de la hepatopatía no alcohólica, crónica no alcohólica, que es como que el término sencillo, hígado graso. Pero, y que va a llegar entonces a ser como que estadificado con 2 parámetros, son kilopascales, es un número, pues, y que se va a valorar en el tiempo. Inclusive también el parámetro de esteatosis, que también que ya realmente está en proceso de ser aprobado, y el parámetro es en decibeles sobre centímetros sobre megahertz. Una vez más, es una cantidad, o sea, es un número que realmente hace que esto se esté volviendo cada vez más objetivo. Ya que lo dijiste en forma indirecta es que los parámetros las diferencias no están muy lejanas del ultrasonido, del shear wave, con la resonancia y con el FibroScan. Por eso es que
se están animando pues a decir que esto puede ser o ya va a estar, pues se está convirtiendo en el gold standard de manejo de pacientes con hígado graso. Entonces, no sé, es todo este conjunto que envuelve este fenómeno y que nos incluye a nosotros. Y teniendo el equipo pues ya en este hospital, permite que podamos empezar a iniciar el diálogo. Hay muchos colegas que ya lo están pidiendo desde hace tiempo. Y pues ahí es donde tenemos que entrar en el escenario, pues. Bueno, la verdad que esto es una maravilla de que use las mismas propiedades físicas del ultrasonido para generar estos resultados. Mi pregunta es con respecto a la intermitencia, porque por ejemplo el FibroScan daba una escala de F0 a F4 de una cirrosis máxima, entonces aquí ya es otro parámetro, ya te da otro resultado y otra sugerencia. El tiempo a evaluar entre si progresó la enfermedad o está teniendo mejoría clínica, la guía sugieren en algún punto cuál va a ser esa intermitencia entre un grado máximo a evaluar en tiempo, porque cada paciente es diferente, cada proceso es diferente, la fibrosis es diferente en el paciente, entonces esa es mi pregunta. Si en la guía ya hablan de eso, así como la guía JATA y todo eso, que nos hablan de tiempo y procesos, ¿verdad? Entonces, no sé si eso ya está. Yo consulté la bibliografía, pero no leí nada de eso. No sé si ya está algo al respecto de eso. Bueno, el consenso menciona así un apartado corto sobre el follow-up, el seguimiento de estos pacientes, lo deja a la mano del servicio tratante y de las guías actuales del manejo de cirrosis que ya están, ¿verdad? Entonces, no menciona un tiempo así establecido, pero más o menos unos 6 meses parece ser lo razonable, pero sí lo deja a manos del que está tratando al paciente. De un grupo de un grupo de españoles, gastroenterólogos españoles, que fue interesantísimo porque, hombre, obviamente esta gente se tira un poco más, se arriesga más, y decía que ellos han tenido casos que logran diagnosticar cirrosis con la elastografía del vaso, que a veces son los signos más tempranos de poder determinar la cirrosis. Obviamente se ve el vaso y el hígado, pero el tema es eso, que sí se puede evaluar el vaso con elastografía. Es interesantísimo, o sea, esta gente ya el barco de ellos ya salió. Ellos no están pensando que sí, que no, ellos ya lo están haciendo. Y lo bueno es tener esta información de corte para poder empezar a ubicar a los pacientes y poderles dar seguimiento. O sea que sí, no, es interesante, a mí me tiene fascinado. El libro, para que vean cómo está esto de nuevo, el libro de texto, el único libro de texto que hay es de noviembre del 2022, que habla de ultrasonido multiparamétrico. O sea, este concepto así actual es bien reciente. Hay parámetros de profundidad que habla de que no deben de ser mayores de 5 centímetros. El box no puede estar más. Pero si ya tengo un panículo o sea, hay algo, o simplemente llega un punto en que no se puede realizar el estudio. Bueno, lo ideal con respecto a la distancia que tiene que tener el box de la piel, digamos, que es el punto de contacto que tiene el transductor, lo ideal es que sea de 4 a 5 centímetros o mantener de 1 a 2 centímetros de la cápsula de Gleason. Pero claro, tenemos pacientes que tienen un panículo adiposo bastante significativo. Entonces sí podemos tener el box un poco más abajo hasta 6 centímetros. Lo ideal es mantenerlo en 5, pero sí podemos bajar. Pero el equipo incluso, lo vamos a ver en la parte práctica, llega hasta cierto punto el box, porque el problema es, como lo mencionó el doctor, cuando
ponemos el box más abajo, entonces quiere decir que las ondas llegan con menos intensidad, entonces no tenemos un valor confiable. Entonces por eso es que se indica tener el box a cierta distancia, pero igual el equipo ya hasta cierta distancia restringe que usted ya no pueda bajar más el box. Podemos bajar más o menos a 6 centímetros, pero si ya el paciente se nos excede, sí complica porque el equipo, aunque usted quiera mover el box, no le va a permitir porque ya ahí tenemos pues un resultado que no es confiable y no vamos a poder dar un diagnóstico correcto. Ok, pones tu brazo acá arriba. Eso, gracias. Vamos a ver. Y algo es que es el mismo transductor convexo, o sea, esa es una ventaja que no tenemos que... Vamos a ver. Inclínate un poquito. Eso es. Cuando yo te diga que no respires, no es necesario que inspire profundamente, sino que solo dale la instrucción que cuando se le diga que no respire, se congele y en ese momento se toma la muestra. Porque obviamente y aquí es donde se pone bonita la cosa, porque obviamente todos estos vasos, pues aquí miren, ya seleccioné la opción. Esta es la cápsula, Gracias. este es el espacio. Y aquí es donde, miren, yo puedo subir y bajar. Gracias, muy amable. Y aquí es donde, miren, yo puedo subir y bajar el box. Y aquí tengo la medida en el lateral, que me dé más o menos, puedo quedarme aquí. Vamos a ver. Ok, no respires, no respires, no respires, no respires, no respires. Respira. Ahí obtuve, y ese color verde continuo me da la idea de que en general, pues debería de andar bien. Adquiero la medida y continúo. No muevo el transductor, o sea, eso es bien importante, o sea, me quedo en el mismo lugar. No respires, no respires, no respires, no respires. Respira. Una vez más, pues tengo verde, pues debería de andar bien. Y aquí me está dando lo que decía la media, miren, 22%. Tengo que estar abajo de 30. Aquí lo vuelvo a descongelar. No respires, no respires, no respires, no respires. Respira. Vamos a ver. Pues teóricamente vamos bien. Ya llevo 3 medidas. No respires, no respires, no respires. Respira. Aquí vamos por la cuarta, vamos bien. Y aquí vamos a sacar la última. No respires, no respires. Respira. Y estamos cheques. 5 medidas, menos del 30%, de hecho nos salió 14. Y la media es de 3.69. ¿Cómo andamos? Jorge, ¿qué se me hizo? 3.14. 3.69 la media. Pues menos de 5. Sí, menos de 5 está. Tenés que dejar de beber. Ok, esto, miren que pues la cápsula abajo 2 centímetros, no más abajo, pues aquí miren 5, o sea que pues él gracias a Dios nos dio el parámetro. No respirar y nos da el dato, 3.69. Esto ya mensurable es lo que ponemos en el informe. El paciente se le hace bajo la técnica, pues ponemos un encabezado que hable básicamente cuál es el parámetro que estamos utilizando para que el colega sepa. Y pues el dato que nos va a servir de referencia para futura pues, valoración del mismo paciente. Esto es el shear wave 2D. La atenuación, la valoración por atenuación, para esteatosis, que en este equipo es el CUEI, es esta, miren. Vamos a ver cómo nos va. Miren que los vasos no se llenan. Y aquí es donde la cosa se pone bonita. Okay. No respires, no respires, no respires. Respira. Este puntito, pues yo lo trato de poner en un lugar donde esté más homogéneo y empezamos a ver. Vamos a tomar ahí la primera muestra. Siempre la misma historia, me ubico y no me muevo. No respires, no respires, no respires.
Respira. A ver. No respires, no respires, no respires. Respira. No respires, no respires, no respires. Respira. A ver aquí. ¿Cómo vamos? No respires, no respires, no respires. Respira. 5 medidas. ¿Cómo estamos? Sí. Incluso, Punto 65. sí, entonces aquí estamos con 5 medidas. Siempre es importante también cuidar un poco la profundidad, o sea, tratar de hacerlos en las mismas zonas, tal y como lo hacemos con la elastografía. Aquí nos va indicando la profundidad a la que estamos haciendo la adquisición. E igual tenemos que tomar siempre este parámetro del IQR sobre M, igual un valor menor de 30 para que sea una medición confiable. Y aquí en este parámetro estamos en 0.65. Según los valores de corte, que son los que están acá, sobre 0.61 ya estamos en una estatosis, todavía... Bueno, con una estatosis leve, porque es que también la traducción a veces como moderada, pero arriba de 0.61 hablamos de estatosis leve, entonces sí tenemos un poco de grasa porque estamos aquí con 0.65, ¿verdad? Entonces está por sobre eso, y cuando tenemos un valor de 0.72 ya hablamos de una estatosis significativa. Esta es la tabla que da con las 5 medidas y con la mediana, y una vez más el parámetro que me va a servir para pues enviárselo al colega. De hecho, el colega esto lo imprime. Nosotros tenemos impresora láser, que esto se imprime a color y esto es lo que se le envía al colega, aparte de... Y Ese es el que ahorita no sé qué se me hizo. Porque sí, aquí mira. está abajo. Esa es la siguiente página. Movemos la página y Ahí. aquí está. Sí, ahí está. Decibeles, centímetros, megahertz, sí. Y solo algo más que me gustaría mostrarles. En esta área de acá, que ustedes pueden ver en esta esquina, nos dice la distancia que tenemos desde la piel hacia la zona. Entonces, si no identifican más o menos cuánta distancia están usando de la cápsula de Gleason, pueden guiarse de esta parte que está acá y identificar a 5 centímetros, o si es un paciente difícil, a 6 centímetros, que esto ahorita les voy a mostrar, de que la caja, miren, baja en este caso a 5.5 centímetros. Entonces el equipo igual no va a permitir una distancia más profunda porque ya pues los valores pierden pues confiabilidad. Y lo otro, en función del modo B, perdón, gracias, que es lo que ustedes saben, pues sí, ¿verdad? Sí se le ve algo de esteatosis al hombre, ¿verdad? Pero es interesante que como parámetro de referencia toma los vasos y el diafragma, que en la medida en que se va poniendo más borroso, más hazy, ¿verdad? Los vasos y el diafragma, en esa medida es la evolución. Cuando se habla de severa, bueno, de leve, moderada, severa, ¿verdad? Cuando es severa, el diafragma ya no se ve. En la moderada se ve borroso y parcialmente, solo se ve parcialmente, y los vasos también. Y en la leve se logra ver, pero obviamente con tenue. Y aquí, miren, pues obviamente la ecogenicidad está un poquito aumentada en el rango. Pero bueno. Y sí se puede hacer entonces elastos en el vaso. Y en el, sí, es exactamente la misma técnica, solo que en el vaso. Incluso él habló acerca del Point Shear Wave y del QELASO 2D. El equipo en realidad tiene los 3 tipos de elastografía. Tenemos la elastografía Strain, también tenemos la Point Shear Wave y la Shear Wave 2D. Entonces el equipo cuenta con los 3 tipos de elastografía, la que se hace por compresión, que es la Strain,
Y las dos que mencionó él, de Shear Wave, la Point, que se hacen 10 mediciones, y la QELASTO 2D. Muy bien, ¿preguntas? Con los botones. Ajá. No, mirado. Ok, aquí tiene ya que elasto es la elastografía Shear Wave 2D y este Quay es para medir estatosis, es la atenuación. Sí. Que básicamente es Q Attenuation Imaging. Sí, Ese es cuantificación de atenuación por imagen. Sí. Esa es la... Sí. Entonces se tienen y tiene el Doppler. Y particularmente con el Doppler tiene un micro que pues si lo tienen en sus equipos es interesante. Hay artículos ya sobre el Doppler microvascular y en qué se puede utilizar. En Radiology, por cierto, aparece un artículo muy bueno sobre eso. Pero igual esta es una modalidad que los equipos más nuevos ya la tienen. Lo otro es lo que ustedes seguramente manejan, en GE se llama el B-Flow, que usualmente se utiliza para valorar placas de carótidas, que ustedes saben que a veces la placa genera artefacto, pero el B-Flow mejora el poder valorar mejor la placa y ver si tiene una superficie irregular, si tiene úlceras, etcétera, que ustedes saben que es bien importante. Pero son otras modalidades de Doppler, que no solo es Doppler, color y Power Doppler. O sea, es mucho más avanzado. Está bonito. De veras que sí tenemos cosas nuevas, interesantes en los equipos actualmente.